Tiene que ver con la agenda del día, ¿no? La fuerte polémica desatada, porque hubo polémica con el quórum, la primera polémica. Una actitud que empezó a ser reprochada, ¿no es cierto?, por parte de la oposición porque sonaba chicana, utilizar cuestiones reglamentarias para impedir, para no dar el debate. Esto tuvo la reacción inclusive muy fuerte del propio gobernador jujeño, Gerardo Morales, que primero lo hizo por Twitter, después estuvo en los medios, yo lo escuché en Radio Mitre, salió en otros medios nacionales. Claro, una actitud que no es condescendiente con los tiempos que se inicia, de tratar de solucionar la grieta que tenemos los argentinos, debatir las cosas que hay que debatir, o sea, oponerse a lo que hay que oponerse. Pero este tema era más una chicana política que fue repudiada por muchos, fue arreglada ahora, hubo un comunicado oficial del Interbloque que van a participar. ¿Quién eran? Yo hice un detalle de los nombres de la cantidad de personas que no podían estar, ¿no es cierto?, acá porque habían renunciado a sus bancas. Estábamos hablando de Guado de Pedro, de Felipe Solá, de Luan Volnovich, de Daniel Arroyo, de Roberto Salvareza, de Agustín Rossi, de Fernando Espinosa, Daniel Scioli, Victoria Donde, Luis Basterra. Todo esto iban a tener que renunciar a su cargo por 24 horas, volver a dar quórum. Realmente una desprolijidad muy grande que la democracia en estos tiempos que vivimos no se merece. Creo que es correcta la actitud de haber revocado esto. Pero pasemos al otro punto que también se generaba en la polémica por esto, digamos, y que estaba instalado, ¿no es cierto?, en el tema, y que tenía que ver con los riesgos de los superpoderes. ¿Por qué decimos este tema? Los riesgos de los superpoderes, porque acá sí estaba el debate, ¿no es cierto?, perfectamente dado por parte de la oposición que se opone en este tema de los superpoderes. Claro, hablamos de leyes de emergencia, de las necesidades que tiene el Estado, pero había articulados honestos que excedían absolutamente todo. Las emergencias generalmente ya dan superpoderes, ¿sí? Generalmente son atajos para evitar una serie de normas, ¿no? De llamar a licitaciones, hacer compras directas. Hay muchas cuestiones que se subyacen con este tema de las emergencias. Pero había un artículo, el artículo 85 específicamente, que era demasiado amplio, demasiado general, que habilitaba a modificar prácticamente todos los estamentos, ¿no es cierto?, del Estado, donde se podía llevar adelante cambios en la CIGEN, en la Auditoría General de la Nación, en la UFI. O sea, realmente habilitaba todo a modificar estructura, a cambiar los niveles de funcionamiento, a direccionar el tema personal de una manera absolutamente arbitraria. Eran poderes absolutos, ¿no es cierto?, para manejar una gran parte del Estado, donde acá descansan casi el 50% de los empleados que tiene el Estado Nacional. Bueno, esto generó un gran debate. Mario Negri, titular del bloque, dijo prácticamente es desguazar el Congreso. Si aprobamos esta normativa como está, no tiene sentido que sigamos viniendo por un tiempo. Bueno, este tema se paralizó. El oficialismo también decidió, de la misma manera que hubo una buena voluntad para dar quórum, decidió de la misma manera que el artículo 85 no se trate en este tema y habilitó el debate que ya empezó. Las dudas sobre la sustentabilidad del plan. Bueno, este es otro tema. O sea, la República Argentina viene de 2 años a esta parte con una caída de su actividad económica. En el rubro que usted busque, se analiza la industria, se analiza la construcción, se analiza el comercio mayorista o minorista. No hay, ¿no es cierto?, número que dé a favor de una economía que viene en caída, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida, de acuerdo a algunos rubros, pero que viene prácticamente en caída en casi toda la actividad. A esto agréguele que en los 2 últimos años la inflación también se ha profundizado de la misma manera. En economía, la sumatoria de los dos conceptos, o sea, recesión más inflación, tiene un nombre claro que se llama estanflación, que es lo más temido por todos los economistas. Y no hay forma de debatir que la Argentina no esté en estanflación cuando se dan estos dos sistemas. Se da la caída de la actividad económica y se da la inflación. ¿Qué quiere decir caída de actividad económica con inflación? Un número que no se puede sostener en el tiempo. La Argentina lleva 2 años con esto. Ahora, en este marco, ¿qué dicen todos? Pero ¿cómo? Arrancamos la nueva gestión aplicando un poco más de impuestos, digamos. ¿Cómo se sostiene esto en el tiempo? ¿Es suficiente para todos que el aumento de consumo que va a haber por poner plata en el bolsillo de la gente motorice la economía? Bueno, esta es la gran duda que hay en la economía de hoy. Una economía que está en recesión y hoy el mensaje que reciben es que se aplican más impuestos. ¿Alcanza con esto? ¿No es un gran riesgo? El gran debate que también se está dando, pero en los niveles de los economistas.